Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para enseñar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para enseñar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Él es mi consejero admirable, príncipe de paz. Me perdonó y me salvó, le amo más y más. Él es mi guiador y mi Señor, le doy mi vida a Él. Él es mi admirable Salvador, su nombre es Jesús. Él es mi consejero admirable, príncipe de paz. Me perdonó y me salvó, le amo más y más. Él es mi guiador y mi Señor, le doy mi vida a Él. Él es mi admirable Salvador, su nombre es Jesús. Es mi consejero admirable, príncipe de paz. Me perdonó y me salvó, le amo más y más. Él es mi guiador y mi Señor, le doy mi vida a Él. Él es mi admirable Salvador, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Sí. Todos libramos luchas y a veces está uno a punto de tirar la toalla que ya no puedes más. Recordemos este canto porque tenemos un noble sostén que nunca nos va a dejar.
Amén, gracias a Dios. Bueno, pues tenemos 5 minutos para tomarnos un café. El que Bueno, hermanos, vamos a seguir con el programa y si gustan tomar sus asientos, le damos la bienvenida a Xochitl, qué bueno que nos acompaña, Xochitl nuevamente, gracias a Dios. Angie pues ya es de casa. Qué bueno. Bueno, pues vamos a invitar aquí al pastor Juan Carlos para que nos indique y nos enseñe lo que Dios puso en su corazón. Amén. ¿Perdón? Ah, espero que sea fuerte. Pues realmente ya no sé qué pensar, si el frío los espantó a algunos, no los dejó salir de la cama. Bueno, Ale sabemos que me avisó que estaba enfermita, pero bueno, todos ahora andan con frío, menos yo. No somos friolentos, pero bueno, realmente debemos dar gracias a Dios de que Dios en su gracia nos permite estudiar una nueva carta del apóstol Pablo, un libro más de la Biblia. Ya cuántos vamos a iniciar nuestro 5.º libro, ¿verdad? En 2 años, fíjense, ¿no? Empezamos con Romanos, después de ahí nos fuimos a Corintio, la primera y segunda de Corintios. ¿Sí se acuerdan dónde estaban ubicados? Roma, pues ya saben dónde está Roma, ¿no? Acuérdense cuando andábamos por allá. Luego Corinto, ¿en qué país está actualmente? En Grecia, corresponde a Grecia. Luego vimos Galacia, que son unas iglesias que estaban en Asia Menor. Y hoy vamos a comenzar la carta a los Efesios. La carta a los Efesios estaba ubicada esta ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Y esa ciudad era muy famosa, porque, ¿recuerdan por qué era muy famosa Éfeso? Diana o Artemisa, ¿verdad? La Artemisa o Diana, sí. Que recuerdan cuando Pablo llegó a Éfeso, que les echó a perder el negocio a los plateros que hacían estatuillas de Diana. No sé si alguna vez han visto foto de esa diosa, que era la diosa de la fertilidad. La ponen con muchos senos en las piernas y todo. Ya ven,
sabemos que Pablo dice que detrás de los ídolos hay demonios, los ídolos nada son. Pero pues a esa ciudad llegó el apóstol Pablo y fundó ahí una iglesia muy importante, ¿sí? Más o menos en qué año, se cree que entre el año 60 y 62 escribió Pablo esta carta. ¿Y desde dónde está escribiendo Pablo esta carta a los Efesios? Nada más ni nada menos que desde la cárcel. Acuérdense que Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta a los Efesios, también la carta a Filipenses, a Filemón, Colosenses, y se cree que fue Tíquico el que llevó esa carta. Tíquico fue a visitar a Pablo a Roma, a la cárcel. Otro que fue a la cárcel también a visitarlo fue, ¿se acuerdan de Onésimo? Un esclavo que había huido de Filemón, de su patrón, y se fue ahí conoció a Pablo. Pablo le comparte el evangelio y le dice que tiene que regresar con su amo, porque él era esclavo, ahí se acostumbraba a la esclavitud, y pedirle perdón. Y también le escribe a Filemón, perdónalo, si algo te debe yo te lo pago, dice. Bueno, una carta bien importante que Dios nos permite estudiar, y sobre todo en estos tiempos donde el mundo va de mal en peor. Cuando uno ve las noticias te quedas aterrado de las cosas que escuchan. Ya ven, hace poco que el que mató a la mamá y a la abuelita, ¿sí? Que el mundo está mal. Esa que se robó un bebé, que era la misma niñera que drogó a los de la casa para robarse la bebé. Bueno, así es que se queda uno pasmado cómo va. Y en la ciudad de Éfeso existía también la crueldad tanto como existe hoy, ¿no? Y vemos que el gobierno se esfuerzan en erradicar la maldad, erradicar el crimen, pero ¿cómo vemos el país realmente? El país va de mal en peor, pero no crean que nada más nuestro país. El mundo en general va de mal en peor. Como dice la Biblia, en los últimos tiempos habrá inventores de males. Se queda ahora uno sorprendido realmente que cómo está el mundo, ¿no? Y por más esfuerzos que hacen por erradicar, el mundo sigue mal. Pero no hay que desestimar esos esfuerzos, no hay que desestimar nada, pues hay que intentarlo, pero tampoco hay que sobreestimarlos. Pensar que la solución está en el gobierno que todo provee desde la cuna hasta la tumba, está bien, para eso está el gobierno, pero no debemos tener esa actitud de que todo venga del gobierno, porque entonces ¿dónde queda nuestra iniciativa y nuestra propia responsabilidad? Eso sería peligroso. Ahora, hay otra falacia también en cuanto a las necesidades básicas del hombre. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál será la necesidad básica del ser humano? Su necesidad básica, la primordial. Bueno, la comida es importante, pero no es la más básica. Tener esposo, esposa es importante, pero no es la necesidad básica. Tener salud es importante, claro que sí, pero no es la necesidad más básica, ¿eh? La necesidad más básica del ser humano es reconciliarse con Dios. Esa es la necesidad más básica. No es ni el dinero ni nada. O sea, qué bueno que si Dios te venció con dinero, qué bueno. Pero no es la necesidad básica, porque el mismo Jesús lo dijo. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Entonces, la necesidad básica, la mayor, la número uno, es que el hombre debe reconciliarse con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vamos a ver en la carta a los Efesios, porque todos somos hijos de ira, ¿sí? Somos hijos de desobediencia y por ende hijos de Satanás. Entonces, el propósito del hombre, del ser humano, es llegar a ser un hijo de Dios. Ese es el propósito básico, primordial. Llegar a ser un hijo de Dios. Y el libro de Efesios que vamos a estudiar, ¿sí?, anuncia que esta bendición ya ha sido provista por Dios. Gloria a Dios, porque Él ya hizo todo lo que se necesita para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Otra falsa noción es la que para que uno esté bien, la ayuda debe de venir de fuera, ¿no? O sea, de fuera hacia adentro. O sea, voy a tratar de explicar esto. Algunos enseñan, si tuviéramos un mejor gobierno, estaríamos mejor. Si tuviéramos mejores alimentos, quizá estaríamos más sanos, ¿sí? O sea, pensamos que es el medio ambiente lo que determina nuestra condición interna, ¿sí? Pero la ayuda, realmente la solución es de dentro hacia afuera, independientemente de las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué?
Porque podemos tener buenos gobiernos, podemos tener mejor educación, las mejores universidades, lo mejor de lo mejor podríamos vivir en un ambiente perfecto. Y aún así tenemos un grave problema, que estamos muertos en delitos y pecados, todos. Adán vivió en un medio ambiente perfecto, Adán y Eva vivían en un medio ambiente perfecto. ¿Y qué pasó? Cayeron en pecado, ¿sí? Entonces, el hombre está muerto, lo dice Pablo, como vamos a ver en la carta, el hombre está muerto. Y vivir la vida fuera de Cristo, ¿cómo la vive uno? Otra de las cosas que vamos a ver en Efesios. El ser humano está atrapado en una trilogía demoníaca, que es Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Pablo lo va a explicar en este libro. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Atrapados ahí, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde el Señor nos libera, ¿sí? Pero no basta con quitar la condena del pecado. Como vimos ahora que estuvimos viendo Gálatas, Dios nos ha librado por medio de Cristo de la condena del pecado, o sea, de la paga del pecado, que es ¿qué? Muerte, tánatos, ¿sí? Nos libra también del dominio del pecado, ¿sí? Que eso es lo que de la carne, nuestra carne quiere seguir pecando, a pesar de ser cristianos, de que tenemos el Espíritu Santo. Todavía hay algo en nosotros que Pablo le llama la carne, que es esa propensión al pecado, ese imán que nos atrae hacia el pecado. Dios también, Pablo nos va a explicar cómo Dios va aminorando esos impulsos, ¿sí? Las luchas con la carne. Como vimos ahora en Gálatas, debemos mortificar las obras de la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y se oponen, y por eso no podemos hacer lo que queremos de agrado a Dios, porque tenemos un enemigo que es la carne, ¿sí? Entonces, esa tendencia también debe ser aminorada. Pero esta obra regeneradora y transformadora en el ser humano, ¿sí? Es hecha por el Espíritu Santo. Y es obtenida por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Ahora, todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, ¿sí? No anulan nuestra responsabilidad. Al contrario, creo que aumenta nuestra responsabilidad hacia Dios, ¿sí? Para dedicarle el resto de nuestras vidas a servirle, realmente eso es. Entonces, debe haber Pablo en este libro, que son 6 capítulos, lo divide en 2 partes. Los 3 primeros son doctrinales y los 3 últimos son práctica. Cómo Pablo enseña después, primero enseña doctrina y después cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Porque debe haber congruencia en nuestra posición como cristianos con la vida práctica. A veces estamos en la ortodoxia, en la sana enseñanza, pero ya no vivimos la ortopraxis, o sea, en la práctica, y aún como cristianos. A veces sabemos lo que debemos de hacer, que es lo que agrada a Dios, y a veces no lo estamos haciendo. Entonces, lo que trata Pablo es de que haya congruencia entre nuestra posición en Cristo con nuestra vida práctica, ¿sí? Así que la solución a este mal que aqueja el mundo es Cristo. ¿Recuerdan esa canción de All you need is love? ¿Sí se acuerdan de esa? Todo lo que dice amor. All you need is Christ. Todo lo que el mundo necesita es el amor de Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender, como las riquezas que tenemos en Cristo, y que a veces, a pesar de tenemos tantas riquezas en Cristo, ¿sí? Las ignoramos. Vamos a orar, mis hermanos, para comenzar. Amado Padre Celestial, pues te damos las gracias, Señor, por este día en que tú nos has permitido abrir los ojos, Señor. Un día más que en tu gracia y en tu bondad nos permites vivir y reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra, Señor, que tanto necesitamos escuchar. Padre, como cantamos hace un momento, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que haces en nuestras vidas y por lo que harás aún en nuestras vidas. Pido, Padre, que me ayudes a explicar y exponer tu palabra con fidelidad, que me ayudes, que sea tu palabra la que se escuche, no voz de hombre, sino tu misma voz, y que cada uno de nosotros tenga un corazón atento, abierto, sensible a tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y se arraigue ahí y que dé fruto que sea para tu honra y para tu gloria.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, como open your Bibles, aquí no hay problemas de que no entiendan. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios, y vamos a estudiar 14 versículos nada más, porque es un libro que, aunque es corto, hay mucho jugo que sacar de esto. Vamos a comenzar y vamos a ver que estas bendiciones, el título del mensaje se llama Nuestras riquezas en Cristo, ¿sí? Y vamos a ver por qué decimos riquezas. Vamos a ver 3 puntos principales: lo que el Padre ha hecho, lo que el Hijo ha hecho y lo que el Espíritu Santo ha hecho. Así que vamos a comenzar. Comienza el versículo 1, dice, yo, Pablo, ¿sí? Que entre paréntesis la palabra Pablo, Paulus, significa ¿qué? Pequeño. Pablo físicamente era muy pequeño, pero espiritualmente era un gigante, ¿no? Entonces, yo, Pablo, ¿sí? Elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. La Reina Valera dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Así comienza Pablo, un saludo muy corto, a diferencia de otras cartas donde el saludo es más largo. Aquí 2 versículos voy a utilizar. Primero, ¿qué vemos en este primer versículo? ¿Quién es el autor de la carta? Pablo, ¿sí? Ahora dice, apóstol de Cristo Jesús. ¿Cómo es que Pablo llega a ser un apóstol de Jesucristo? Dice aquí, elegido por la voluntad de Dios. Esto que indica que no era Pablo el que andaba buscando chamba de apóstol, ni los demás apóstoles pusieron, hay una vacante para apóstol, ¿quién le entra? Y que Pablo llega con su currículum. No, nada de eso. Pablo dice, elegido por la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al libro de los Hechos, Hechos 9, donde se ve la conversión de Pablo. Pablo ni idea tenía de ser un seguidor de Cristo. Al contrario, andaba persiguiendo a los cristianos para darles matarili, ¿no? Y pedía cartas y autorización para irlos a acabar con ellos. Estaba en contra del cristianismo Pablo. Pero se topó con la horma de su zapato, se le aparece Jesús y su vida dio un cambio radical. Así que dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Un apóstol significa un enviado, con la autoridad del que lo está mandando. Entonces, no, mensajero es ángelo, es un enviado, con la autoridad del que lo está enviando, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, yo, no para presumir, sino tengo autoridad para escribir lo que está diciendo. Y les llama, ¿a quién le está escribiendo? A los efesios. ¿Y cómo les llama? ¿Sí? Fieles y santos. Santos. Fíjense, esta palabra santo ha sido tan mal entendida. Normalmente, ¿qué pensamos cuando dice, esta persona es un santo? Porque acuérdense que a los corintios, Pablo también les dice, a los santos que están en Corinto, les está llamando santos. ¿Pero eso concuerda con el concepto que tenemos de un santo? Para nada, porque el concepto erróneo que hemos tenido toda la vida de que es un santo, para empezar es alguien que ya murió, que vivió una vida impecable, hizo algún milagro y que la iglesia lo canoniza y lo declara un santo. Pero Pablo aquí le está llamando santos a quienes, a pecadores. Y no es que los efesios fueran tremendos, pero por ejemplo los corintios, ¿cómo eran? Vivían en inmoralidad sexual y Pablo les llama santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Eso es un santo. Han sido santificados, apartados para Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que les está diciendo aquí? Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. 2 palabras bien importantes. Porque donde no hay gracia, tampoco hay paz, ¿sí? Para que una persona pueda experimentar la paz con Dios, necesita recibir la gracia de Dios. Por eso Pablo les decía, gracia y paz, ¿sí? Porque si no hay gracia, no hay paz. Recuerden que, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra gracia, cariz? ¿Qué quiere decir? Gracia. Favor inmerecido. Y algunos todavía le han dicho favor desmerecido realmente. Sí, esa es la gracia. El hermano Wills da una definición muy buena de gracia y misericordia porque se las he compartido. Gracia es, Dios me da lo que no merezco. Misericordia, Dios no me da lo que sí merezco. En este caso,
Dios me da lo que no merezco. ¿Qué es lo que no merecemos? La vida eterna. No la merecemos porque somos pecadores y Dios es santo. En cambio de eso, ¿qué merecemos? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces Dios no me da lo que sí merezco, que es la muerte, la condenación. Vean, por eso Pablo dice que Dios les dé gracia y paz, ¿sí? Ahora dice aquí, dice, es la gracia y la paz, dice Pablo, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia y la paz se originan en ellos. Ahora sí, después de un saludo tan corto de 2 versículos, ahora sí Pablo va a pasar al cuerpo de la carta, ¿sí? Y Pablo, vamos a ver cómo Pablo bendice al Dios eterno por ese fundamento que es Cristo Jesús. Un fundamento que nos muestra, primer punto, lo que Dios ha hecho por nosotros, el Padre. Vamos a ver cómo comienza Pablo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? Vean aquí cómo Pablo desde un principio atribuye todo el honor por las bendiciones recibidas, ¿sí?, al Padre, ¿sí? ¿Cuáles son esas bendiciones? Porque dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esas bendiciones espirituales, recuerden, no está hablando de bendiciones materiales, está hablando, lo dice claro, bendiciones espirituales, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, Dios hablaba de bendiciones materiales. Si me obedeces, te va bien, te mando cosechas, no te enfermarás, etc. Pero aquí las bendiciones son espirituales, sin que esto excluya las materiales, pero principalmente aquí lo dice claramente, toda bendición espiritual. Ahora, esas bendiciones espirituales podemos dividirlas en bendiciones espirituales pasadas, como por ejemplo, que Dios nos ha elegido, nos ha predestinado, ¿sí? Las presentes, Dios nos ha redimido, ¿sí?, nos ha justificado. Y una futura, una bendición futura, la glorificación de nuestros cuerpos, la resurrección de nuestros cuerpos, ha prometido el Señor, ¿sí? Entonces, estas bendiciones deben ser reconocidas por nosotros, ¿sí?, con humildad, con gratitud, pero al mismo tiempo con entusiasmo. Nos debe de llenar de gozo esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Solamente así podríamos realmente decir que estamos correspondiendo a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego dice, en lugares celestiales, ¿sí? Son celestiales porque su origen de estas bendiciones vienen del cielo, del Padre, ¿sí? Y además descienden desde el cielo a los creyentes, como dice Santiago, todo don perfecto, ¿de quién viene? Toda buena dádiva viene de Dios, ¿sí? De ahí vienen las bendiciones. Y realmente, dice el proverbio, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Porque a veces uno puede pensar que me saqué la lotería, ¿sí?, y dices después, mejor ni me lo hubiera sacado, ahora tengo una de problemas, ¿sí? A lo mejor te quieren secuestrar, te quieren quitar tu hijo, no sé. Pero cuando la bendición viene de Dios, dice, esa es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza en ella, ¿sí? Entonces vamos a ver, entre las bendiciones que el Padre nos ha otorgado, ¿sí?, de lo que ha hecho el Padre por nosotros, vamos a ver la primera en el versículo 4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Reina Valera 60 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, ¿para qué nos eligió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha, santos e irreprensibles. ¿Esto qué indica? Que Dios está eligiendo a gente que carece de santidad, que carece de valores. O sea, no está escogiendo gente perfecta, gente no pecadora. Está eligiendo gente que carece de santidad, que somos viles, ¿sí? O sea, en otras palabras, Dios elige a gente que no merece ser elegida. Y cuando lo hizo antes de la fundación del mundo, alegrémonos y gocémonos. ¿Por qué? Porque cuando ni aún nacíamos, cuando ni existíamos aún, en la mente de Dios ya existíamos. Eso es padre, ¿no? Que ya Dios haya pensado en ti y que te elija para ser parte de. Miren,
Pablo no trata de explicar por qué Dios elige gente que no merece ser elegida. No trata de explicar. Simplemente se queda asombrado de que Dios lo haga y agradece. Por eso alaba a Dios, ¿sí? Ahora, Dios nos eligió antes de que naciéramos, antes de que hiciera el mundo. Ya existíamos en la mente de Dios, ya Dios había determinado elegirnos. Porque aquí lo dice claramente. ¿Cuándo no fue que Dios nos eligió? Lo dice claramente la palabra, antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Ya Dios se había elegido. Hay algunos que creen erróneamente, yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza, que dicen, Dios te eligió porque para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios lo ve todo en presente. Entonces, ¿en qué año te convertiste, Uriel? ¿90 y qué? Bueno, 98. Según esta enseñanza dice que Dios que todo lo ve y todo lo sabe. En 1998 Uriel va a creer en mí, entonces anótalo, lo escojo. Si eso es. No, no es así, porque entonces ya sería por mérito humano. Dios más bien lo eligió antes de la fundación del mundo para que en 1998 Él creyera en Cristo, porque ya había sido elegido por Él, ¿sí? Entonces, en el correr del tiempo, ¿sí?, Dios va a cumplir sus propósitos. Miren, recordemos lo que vimos en Romanos 8, ¿sí?, que dice, pues Dios, déjenme ver, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Eso lo dice así la NTV. La Reina Valera dice, porque a los que antes conoció, y esta palabra conoció, cuando Dios es el sujeto de la oración en el verbo conocer, siempre se refiere a amar. O sea, a los que, de hecho lo traducen de conoció. Muchos creen que a los que antes conoció, que se refiere a un conocimiento nada más, así que, como dice en el Antiguo Testamento, Dios dice a Israel, de todas las naciones solamente ustedes he conocido. O sea, entonces Dios no sabía que existían los babilonios, los fenicios, todas esas culturas. No se refiere a eso, se refiere de todas las naciones solamente a ustedes amé, y por eso eligió a Israel, ¿sí? Entonces, en su libre y soberana voluntad, Dios eligió a Israel. Entonces, cuando dice a los que antes conoció, realmente dice a los que amó de antemano. A esos que amó de antemano se debe entender a los que eligió. Y dice en Romanos, a los que antes conoció, a esos también quiere. Predestinó. Son dos cosas diferentes, aunque van ligadas. Elección habla de personas elegidas. Predestinación habla de propósito para esas personas elegidas. ¿El propósito cuál es? Que sean semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces eso ocurrió en la eternidad pasada, ¿sí? Después dice a los que predestinó, a estos también llamó. Vimos cómo nos llamó el Señor. Mandó WhatsApp, correo electrónico, por medio de la predicación del Evangelio. Dios está llamando, ¿sí? Y aunque Dios llama, hay un llamado general, hay otro que se llama el llamado eficaz, los que responden a ese llamado, ¿sí? Y a los que responden a ese llamado, que dice, sí Señor, pongo mi fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que hace Dios, dice, a los que llamó, los justificó. O sea, atribuye los méritos de la vida perfecta de Cristo, se los atribuye al pecador. Y los pecados del pecador, válgase la redundancia, los pone en Cristo Jesús, y Cristo muere pagando por nuestros pecados. Esa es la justificación, un trueque, ¿sí? Y a los que justificó, a esos que dice, también los glorificó. Pero eso todavía no ha sucedido, eso va a ser en el futuro, es una de las bendiciones futuras. Entonces, ¿por qué está en tiempo pasado en la Biblia? En la mente de Dios ya es un hecho. No dice los glorificará, no dice los glorificó, ¿sí? Es el ya, pero todavía no, ¿sí? Entonces, esas son las bendiciones futuras y todo esto es obra del Padre. Como dice Jesús en Juan 17:2, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, ¿sí? Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, ¿sí? Entonces, la elección es la raíz de la salvación, ¿sí? Y no el fruto, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? Que lleguemos a ser santos e irreprensibles delante de Dios, pero estando en Cristo. Entonces, lo primero que hace Dios, ¿sí?, es nos ha elegido. ¿Por qué? ¿Porque éramos muy buenos? ¿Porque lo merecíamos? No.
Eso magnifica la gracia de Dios, ¿sí? Que haya elegido, ¿sí?, a gente tan indigna como nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero no solamente nos elige, dice aquí, que nos ha adoptado y predestinado en el versículo 5, vean, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Reina Valera 60 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Miren, Dios nos elige para salvarnos, pero podría habernos dejado ahí nada más salvos. Pero que te haga miembro de su familia, que te adopte como un hijo suyo, eso ya aumenta. Por eso dice Pablo, vean cuánta bendición hemos recibido, ¿sí? Dios nos elige, nos predestina, ¿sí?, y nos hace miembros de su familia. Tú puedes perdonar a alguien que esté contra ti o algo así, pero una cosa es perdonarlo y otra cosa es que te lo lleves a vivir a tu casa y lo adoptes como tu hijo. Son cosas muy diferentes. Pues Dios hace eso con nosotros, ¿sí? Nos adopta como miembros de su familia, ¿sí? Entonces, nos perdona y nos adopta. Wow, esto no es para dejarnos así pasmados de la emoción de lo que Dios hace por nosotros. Y dice, ¿cuándo decidió adoptarnos como sus hijos? Antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios sabía la clase de fichitas que íbamos a hacer en esta vida. Y aún así decidió adoptarnos. Por eso no se puede decir que se pierde la salvación por un pecado que cometiste. ¿Por qué? Porque es como decir, lo elegí, lo adopté, pero yo no sabía que un día iba a hacer eso. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y aún así, esto magnifica su gracia, nos adopta. Aún como estábamos llenos de lodo, ¿sí?, Dios nos adopta y Dios se encarga de irnos limpiando poco a poco. Porque a Cristo llegamos todos enlodados. Pero Él ha prometido aquí que nos va a ir limpiando poco a poco, ¿sí? Nos va a ir limpiando poco a poco. Entonces, si Dios nos adoptó cuando ya sabía cómo íbamos a ser, entonces, ¿cabría que pierdas tu salvación? ¿Que Dios te desadoptara, por así decirlo? Tú adoptas a un hijo y ya no lo puedes adoptar, no puedes ir con el juez, ¿sabe qué? Vengo a retirar la adopción, ya no quiero ser papá de este chamaco porque es tremendo. Desadóptelo. No, no existe. Pues si humanamente no existe eso, pues menos con Dios, que todo lo sabe, ¿sí? Entonces, no hay manera de desadoptarnos, ¿sí? Otra de las bendiciones que hace el Padre por nosotros, nos ha aceptado, ¿sí? Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Reina Valera dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Toda persona, una de dos, o está en Adán o está en Cristo. Si está en Adán, ¿cuál es el futuro que le espera a esa persona? Condenación, porque la paga del pecado es muerte. Hemos heredado la culpa y la condena de Adán, ¿sí? Todos. Pero cuando uno está en Cristo, Dios te ha perdonado todo, no porque lo merezcas, por los méritos de Cristo. Alguien murió y pagó por tus pecados, ¿sí? Y de esta manera nos hace aceptos. Pero hay que distinguir una cosa, entre ser acepto en Cristo y otra cosa es ser aceptable. Eso es lo que Pablo va a tratar de enseñar en esta carta. Que así como somos aceptos, también le seamos aceptables, ¿sí? Porque acepto está hablando de nuestra posición en Cristo. Una posición que ya no cambia, que es irreversible. En Cristo. Cuando estamos en Cristo, ya formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es bien importante que entendamos la doctrina de la unión en Cristo, ¿sí? Es como si se perdiera la salvación, entonces están desmembrando el cuerpo de Cristo, no es posible. Pero sí podemos serles aceptables, ¿cómo? Con nuestras vidas, ¿cómo estamos actuando de acuerdo a nuestro llamamiento? Si yo soy acepto en Cristo por Dios, Dios me ha hecho acepto en Cristo, entonces mi vida debe ser en congruencia con ese llamamiento, aceptable. Por eso es el llamado en lo que va a hacer Pablo en los últimos 3 capítulos, cómo podemos llevar una vida aceptable ante Dios. Y habla por eso de las relaciones padres e hijos, hijos con los padres, esposo con la esposa, esposa con el esposo, el patrón con el empleado. Pablo empieza a dar ahí consejos cómo podemos serle aceptables a Dios para que seamos congruentes con el llamado a ser acepto. Entonces,
habla entre posición y como, ¿se acuerdan cómo decía Raúl Velasco? Y aún hay más. Esas son las cosas que el Padre ha hecho por nosotros. Vamos a ver lo que ha hecho el Hijo por nosotros. Y vamos a ver que lo primero que ha hecho es nos ha redimido. Veamos versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Reina Valera dice, en quien tenemos redención por su sangre. Que esto de que Cristo nos ha redimido, ¿qué significa? ¿Qué es la palabra redención? ¿Recuerdan qué significaba esta palabrita redención? Porque la usamos mucho y a veces no sabemos ni qué significa. La palabra redención, redentor, redimir son palabras relacionadas. Recuerden que en los tiempos de Pablo existía la esclavitud. Entonces había mercados de esclavos. Tú ibas, comprabas un esclavo, ¿sí? ¿Cuánto por ese esclavo? Tanto. Tú pagabas una cantidad para que lo liberaran y ahora era tu posesión, ¿sí? Entonces esa palabra redimir significa pagar el precio de un rescate, ¿sí? Rescatar por medio de un precio. Si Cristo nos ha redimido, si Él es nuestro Redentor, ¿con qué pagó? Lo acabamos de leer. Con su sangre pagó, ¿sí? Entonces nos ha liberado, ¿sí? Del poder del pecado, nos ha liberado de la esclavitud a Satanás, ¿sí? Cristo nos ha redimido, por eso Cristo es nuestro Redentor, nos ha redimido, nos ha liberado, ¿sí? Entonces, con una sangre que tenía que haber sido mi sangre para pagar yo por mis propios pecados, pero Él con su sangre es nuestro sustituto en la cruz. Por eso debemos de entender bien el concepto de Jesucristo. Jesucristo no es el pobre maestro que los romanos pudieron más que Él, o los judíos y lo crucificaron. No, tenemos que ver a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. El que murió en mi lugar para pagar por mis pecados. Así es como el concepto que debemos de tener de Cristo. Mi sustituto en la cruz, el que pagó mi pena, mi condena, Él la pagó con su sangre, ¿sí? Y que ofrece vida eterna a aquel que ponga su confianza plena en su sacrificio. Wow, lo primero que hace nos redime, ¿sí? Y todo en favor de aquellos que por naturaleza no lo merecían, ¿sí? Eso es lo increíble, que pagó con sangre por hijos de ira, ¿sí? Por pecadores. Jesús hizo muchas cosas cuando estuvo aquí. Sanó enfermos, caminó sobre el agua, hizo milagros, pero lo principal, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo principal, lo número uno, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscarnos porque andábamos perdidos, cantando, yo estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Así andábamos perdidos. Como dice Isaías, cada quien tomó su rumbo, cada quien se ha extraviado, cada quien anda en sus propios pecados. Pues en otras palabras, todos andábamos perdidos, pero el Señor Jesús dijo, vine a buscar lo que se había perdido. Y gloria porque qué bueno que nos encontró, ¿sí? Miren, vean, escuchen lo que dice Pedro, dice, pues ustedes saben que Dios, en 1 Pedro 1:18 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Entonces nos ha redimido, nos ha liberado, pero no solamente eso, dice, y perdonó nuestros pecados. Nos ha redimido y nos ha perdonado nuestros pecados. Dice aquí, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en consecuencia, la redención que hace Cristo incluye el perdón de nuestros pecados. Nos libera del castigo del pecado, ¿sí? Recuerden, cuando decimos que Cristo nos ha librado, de tres cosas nos ha librado, básicamente. Primero, de la condena del pecado. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, la paga del pecado es infierno, punto. ¿Sí? Esa es la paga del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y no puede haber comunión entre un pecado y un Dios santo, no se puede. Pero después nos libra del dominio del pecado, lo que llamamos la santificación progresiva. Cómo Dios nos va transformando, cómo esos pecados que nos deleitaban antes, ahora ya empiezas a sentir rechazo hacia esos pecados, ¿sí? Dios pone en ti el deseo por obedecerle. Pero todavía luchamos con el pecado, todavía me atrae, entonces tengo que estar luchando. Todavía es una lucha la que se libra. Pero algún día esa lucha ya no va a existir, porque Dios nos va a librar de la presencia misma del pecado en nosotros. Ya no habrá tentación, esa es la glorificación. Entonces,
lo que está aquí explicando Pablo es cuántas riquezas tenemos al haber recibido esas bendiciones de Dios, ¿sí? Y dice aquí que nos ha dado sus riquezas, o sea, sus bendiciones de acuerdo a su riqueza. ¿Cuánta es la riqueza de Dios? Superabundante. Pero fíjense, ¿cómo podría explicar esto? Imagínense que hay dos hombres millonarios, ¿sí? Y se les pide una cooperación para X causa. Y uno de ellos suelta 100 pesos nada más, y el otro da de acuerdo a sus riquezas. O sea, los dos dan de sus riquezas, pero uno dio de acuerdo a sus riquezas, ¿sí? Eso es lo que hace Dios, que Dios da de acuerdo a sus riquezas, no a cuentagotas, da abundantemente, a raudales, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros, lo que hace el Hijo, en el versículo 8 al 10 dice, nos ha revelado la voluntad de Dios. Vean, escuchen. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Además, por si fuera poco todo esto que Jesús ha hecho por nosotros, nos ha dado sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender el plan de Dios para con nosotros, ¿sí? Entonces, esa sabiduría es el conocimiento en acción. Es la habilidad para aplicar el conocimiento a fin de conseguir el mejor resultado. Y entendemos esto cuando ponemos los ojos en la obra redentora de Cristo, ¿sí? Dice, en su superabundante gracia Dios nos ha hecho conocer por medio de Cristo el misterio de su voluntad. Fíjense, Dios nos ha revelado algo grandioso, algo increíble, ¿sí? ¿Cuál es su plan? En este caso está hablando de la iglesia. La iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no sabían nada del concepto de la iglesia, ¿sí? No sabían. Ellos sabían que los gentiles eran los que no son judíos, ¿sí? Iban a ser salvos también, pero para que un gentil fuera salvo, ¿qué tenía que hacer? Convertirse al judaísmo, o sea, lo que le llaman hacerse prosélito y adoptar las leyes de Moisés y todo. Entonces ellos entendían eso, pero seguía siendo judío y seguía siendo gentil. Ellos no sabían que en el Nuevo Testamento este plan misterioso iba, que Dios iba a reunir en un solo cuerpo tanto a un judío como un gentil, como iguales delante de él. Ese era el misterio de la iglesia, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está explicando aquí, ¿sí? Ese es el misterio. La más grande historia, ¿sí?, que Dios nos la ha dado a conocer, ¿sí?, y que nosotros también debemos dar a conocer. ¿Cómo podemos hacer nuestras las bendiciones del Señor? Pues Pablo nos está diciendo cómo. Nos ha dado a conocer el misterio, ¿sí? Miren, en algunas sectas tú te haces miembro de alguna secta y tienen ahí sus secretos que te hacen firmar que no debes de andar revelando las cosas secretas que hay aquí, porque eso nada más es para nosotros, los iniciados y cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí dice, Dios nos las da a conocer, ¿para qué? ¿Para que las guardemos en secreto? No, Dios quiere que esta verdad se conozca a los cuatro vientos, que las revelemos, que así como Dios nos ha dado a conocer esto, nosotros debemos a conocer también esto, la historia más grande que el mundo puede escuchar, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que no hay otro Salvador más que Cristo Jesús. Pedro lo dijo ahí en Hechos 4, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo solamente. Jesús dijo mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice soy un camino entre tantos, dice soy el camino, la verdad, la única verdad y la única fuente de vida, Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Entonces, por eso no nos debe extrañar que Pablo esté diciendo, bendito sea Dios, alabado sea el Señor por tantas bendiciones que ha dado, ¿sí? Ese plan misterioso que iba a suceder con el correr del tiempo, ¿sí? Ese plan que se decretó en la eternidad y que comienza a ejecutarse con la muerte y resurrección de Cristo, finalizará ¿cuándo? Cuando regrese Cristo, cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. ¡Wow! Es fabuloso saber que nuestras vidas no terminan en un ataúd, no termina ahí la vida, hay vida detrás de la muerte, ¿sí?
Y cuando alguien parte, y como le llama Pablo, cuando alguien muere siendo creyente, dice, duerme en el Señor. ¿Sí? O sea, dormir en el Señor es morir habiendo recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque hasta la muerte toma otra perspectiva, ¿sí? Estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, ¿sí? Para nosotros la muerte, y no es que la andemos buscando, como el jinete ese que va buscando la muerte, no es que la busquemos, pero sabemos que algún día nos vamos a topar con ella, ¿sí? Y que el Señor Jesús va a estar del otro lado de la tumba diciendo, bienvenido a casa, welcome home, ¿verdad? Bienvenido a casa. Eso es fabuloso, ¿sí? Increíble, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo que ese plan va a finalizar cuando el Señor Jesús regrese y pronuncie y ejecute juicios. Señor Jesús va a venir nuevamente, la Biblia lo dice claramente, viene por segunda vez Cristo, pero esta vez viene como el corderito a morir, viene como el león de la tribu de Judá a ejecutar juicio, ¿sí? Arreglar cuentas. Dos propósitos tiene. Uno, tratar nuevamente con Israel, que ha rechazado a su Mesías, nuevamente va a reanudar los tratos con Israel, pero no solamente ese es uno de los propósitos de la tribulación, viene a ajustar cuentas con todos aquellos que lo han rechazado, ¿sí? El que murió sin Cristo ya se amoló, pero en el tiempo de la tribulación todavía va a haber oportunidad. Así que mientras haya vida, hay esperanza de confiar en Cristo. Ya se muere uno y ya ni aunque te vayan a bailar a Charlie y te hagan 40 misas, ya no cambia nada, ¿sí? Otra cosa que el versículo 10 lo han utilizado mal para enseñar una herejía, que dice que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Tanto las del cielo como en la tierra, reunir como que todo va a ser uno en Cristo. Y este versículo lo han utilizado algunos para enseñar que, ya ves, al final de cuentas, todos vamos a ser salvos, todos vamos a ser reunidos con Cristo, ¿sí? Tanto las cosas que hay en el cielo como en la tierra. Y enseña que Pablo está hablando aquí de salvación universal y no está hablando de eso, ¿sí? Es como decir, entonces Satanás también va a ser reconciliado con los demonios, van a ser reconciliados con Cristo, los impíos que lo rechazaron van a ser reconciliados con Cristo al final. No está hablando de salvación universal, está hablando de dominio universal, que todo va a ser puesto a sus pies, Él va a estar como cabeza de todo. Así que cuidado con que digan, escuchen alguna herejía que al final Dios nos perdona a todos. No. ¿Por qué no puede hacer eso Dios? Porque compromete su santidad y su justicia. La paga del pecado es muerte. El que la hace, la paga. El que peca, la paga con su muerte. Pero si ya tú ya tienes quien pagó en tu lugar, wow, ya Dios no te puede cobrar la deuda a ti porque ya hubo alguien que la pagó, que es Cristo, ¿no? Y fíjate, querer pagar lo que ya Cristo pagó se me hace absurdo. ¿Por qué la gente no puede entender esto? La gente lucha y hace barbaridad y media por ganarse el favor de Dios, cuando ya Dios lo hizo todo y lo único que nos resta es creerlo y confiar en Él, depender de Él, descansar en Él. Una verdad tan simple de entender, pero para muchos difícil de creer. ¿Y por qué les resulta difícil de creer? Bueno, hemos estado hablando de la soberanía de Dios, pero esto no elimina la responsabilidad humana porque la Biblia enseña las dos cosas, ¿sí? Pero hemos visto que la Biblia también enseña que por un lado Satanás los tiene ciegos con sus mentiras y por otro lado aman su pecado, ¿sí? La luz vino al mundo, dice Jesús, pero la luz la rechazaron porque amaban más su pecado. Así hay gente que ama su pecado, no quiere oír de Cristo, no quiere oír de la iglesia, no quiere oír de juicios. ¿Por qué? Porque aman su pecado, ¿sí? Entonces, ¿Dios va a fin de cuentas a hacerse de la vista gorda? No, la Biblia es muy clara, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Bueno, pero ¿será que todas estas bendiciones serán de nosotros en el futuro? Pablo responde, dice, bien, para empezar dice que tenemos una herencia en el versículo 11 y 12. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Dios va a heredar todo en Cristo. Y si tú estás en Cristo, eres coheredera o coheredero juntamente con Cristo, como Pablo lo enseña ahí en Romanos. Dice, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Sí? Reina Valera lo dice así, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Y ahí nuevamente entra la cadenita de Romanos 8. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya es un hecho en la mente de Dios. Entonces, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Entonces vemos como la salvación podríamos dividirla en dos etapas, ¿sí? Las que ya han sucedido y las que están por suceder. Y las que ya han sucedido, ¿cuáles son? La elección, la predestinación, justificación, el llamamiento, todo eso, la iluminación espiritual, ¿sí? Y las futuras, ¿cuáles serían? El derecho a ser glorificado, a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Nada más para que se den un quemón. Las cosas vuelven al plano original de Dios. Estos cuerpos que tenemos, ¿qué les pasa? Envejecen, enferman, mueren, nos duele hasta el juanete, todo nos duele, porque vamos envejeciendo, es parte de la maldición, ¿sí? Pero con un cuerpo glorificado, ¿sí? Ese cuerpo ya no se va a enfermar. Lo siento por los que tienen farmacias, porque ya no va a haber enfermos, ya no va a morir, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas. ¡Wow! Eso es fabuloso. Entonces tenemos una certeza de la vida eterna, ¿sí? Cuando Pablo dice, si pones tus cosas en las cosas eternas, vas a ver que las cosas de aquí pierden su valor, ¿sí? Las cosas que Dios ha preparado, dice, no ha habido ojo que las vea, ni oído que oiga de eso. O sea, es algo que va más allá de nuestra comprensión, lo que Dios ha preparado, ¿sí? Entonces tenemos una herencia, ¿sí? De parte de... Ahora, ¿qué es lo que determina que tú vas a ser parte de esa herencia? Finalmente, ¿qué es lo que lo determina? ¿Sí? ¿El mérito humano? ¿La suerte? ¿La casualidad? La gracia de Dios, ¿sí? ¿Sí? Porque Dios lo ha hecho todo, ¿sí? Ahora, muchos han dicho, bueno, así como Dios elige para salvación, entonces quiere decir que a los que no eligió los eligió para condenación. No es así tampoco, porque recuerden cuando vimos Romanos, dice que Dios de una misma masa hace dos vasos, un vaso para honra y otro para destrucción. Dice vasos de ira preparados para destrucción, y vasos de honra que que Dios ha preparado. O sea, a los vasos de honra, ¿sí? ¿Quién los prepara? Dice Dios es lo que es. Pero a los vasos de deshonra, ¿quién los preparó? Ahí no dice que Dios solito se prepararon, dice preparados para misericordia. Quiere decir que uno mismo, o sea, mira, injusticia sería que Dios mandara al infierno a alguien que no lo merece. Eso sería una injusticia. O que Dios le prometa vida eterna al que cree en Cristo y no se lo cumpla. Eso sería injusticia. Pero entendamos una cosa, ¿Dios es injusto por mandar a alguien al infierno? No, porque todos hemos pecado en contra de Él. Si Dios manda a todos al infierno, porque es lo que merecemos todos, no está cometiendo ninguna injusticia, porque todos hemos pecado en contra de Él. Todos somos pecadores y Él es santo. Entonces al infierno nos vamos por méritos propios, lo merecemos. Pero al cielo nos vamos no por méritos propios, sino por su gracia, ¿sí? Entonces, en vez de tratar de explicar por qué a unos sí y a otros no, mejor agradece que te haya escogido a ti. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Dice, por el puro afecto de su voluntad, porque Dios es soberano, ¿sí? Entonces, esa es la verdad que nos debe dejar pasmados, asombrados, que Dios se haya fijado en mí, como soy, y Dios me eligió. Que Dios se haya fijado en ti y aún así te eligió, ¿sí? Eso es lo que... Y no tratar de averiguar por qué a otros no y a otros sí. O sea, para empezar, todos merecen. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pero las reveladas, lo que Dios ha revelado, son para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que las obedezcamos. Entonces, Dios no está cometiendo ninguna injusticia. Dios lo ha determinado así y se va a cumplir. Por eso no debemos tener duda de que tendremos cuerpos glorificados, porque Dios hace todas las cosas tal como le placen, ¿sí? ¿Saben por qué suceden las cosas en el mundo? Porque Dios decreta todo, ¿sí? Ahora, tampoco esto hace Dios el autor del mal, porque ¿quién es lo que ocasiona el mal? El pecado del hombre.
Entonces, antes de que la herencia sea totalmente recibida, ¿sí? Pero ya me estoy brincando un versículo. No, vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo, que son los últimos 2 versículos. Entonces, hemos visto aquí lo que el Padre ha hecho por nosotros, lo que el Hijo ha hecho por nosotros. Vamos a ver ahora lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, dice aquí, en el 13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. En este solo versículo vea cuántas cosas dice aquí Pablo. Y lo va a leer ahora en Reina Valera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Ahí mismo lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pablo acaba de decir que los judíos recibieron el Espíritu Santo no por haber cumplido la ley. En el versículo 12, no porque hayamos cumplido la ley, sino porque hemos creído en Cristo. Nos ha dado su Espíritu Santo ahí en Pentecostés, y eso es para la alabanza de Dios, ¿sí? Bueno, pero Pablo no está diciendo nada más nosotros los judíos, porque en el 12 dice nosotros los judíos, pero en el 13 dice y también ustedes los gentiles. O sea, ustedes también están incluidos. ¿Cómo fue que fueron incluidos? Dice, ¿por qué? Para empezar, porque oyeron la palabra de verdad, porque oyeron la verdad del evangelio, ¿sí? Pero ¿cuántas personas han escuchado el evangelio y todos son salvos? Entonces, una persona se salva simplemente porque ha escuchado el evangelio de que Dios nos salva por medio de Cristo gratuitamente. Nadie se salva en automático, porque aquí lo dice, habiendo oído y habiendo creído. O sea que entonces necesitamos oír, pero también creerlo, ¿sí? Porque muchas personas, ¿cuántas personas han venido por aquí que han escuchado el evangelio? ¿Sí? ¿Pero lo han creído? No. Pues siguen confiando en sus obras, en sus méritos personales, ¿sí? Entonces esto indica una cosa, que nadie se salva sin haber escuchado el evangelio. Ni aún un elegido, porque el elegido también tiene que escuchar el evangelio, ¿sí? Y Dios va a hacer que a alguien le lleve el evangelio, ¿sí? Pero tiene que responder correctamente al evangelio. Entonces, ahora también hay que tener cuidado cómo respondemos al mensaje del evangelio y qué evangelio es el que estamos creyendo, porque hay muchos que... ¿Se acuerdan cuál era el problema con los Gálatas? Que estaba, dice Pablo, es que ustedes andan creyendo otro evangelio, pero no es que haya otro evangelio, es que lo están adulterando, lo están distorsionando. Cuando tú le agregas algo a la obra de Cristo, lo estás adulterando, ¿sí? Le estás añadiendo obras. Y entonces, si alguien me dice, vas a ir al cielo si te portas bien, pues me está engañando. Porque la Biblia dice claramente, y lo vamos a ver en el capítulo 2, porque no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No es por obras, esto es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, pero no solamente nos ha sellado, sino el Espíritu Santo nos ha dado la garantía, dice el versículo último, el 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, ¿sí? Dicen en la Reina Valera que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, dice, nos ha sellado también. Y el mismo Espíritu es la herencia, ¿sí? ¿Cómo se apropia uno de este sello, ¿sí? Por medio de una fe viva. Una fe viva en el Dios Trino, en el Dios que revela la Biblia. Porque no es de creer en Dios a mi manera. No, debemos creer en Dios tal como lo ha revelado la Biblia. Era lo que Pablo se acuerda y decía de los judíos. Dice, a mí me consta que tienen celo de Dios, como hoy tantas personas tienen celo de Dios. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. No conforme a la Biblia lo revela. Como Caín que quiso adorar a Dios a su manera. Y Dios no acepta otra adoración más que la que viene por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, esa palabrita que las arras, ¿sí? Viene de la palabra griega arrabón, ¿sí? Que es como te dejan algo en prenda, como en garantía, ¿sí? Entonces, esa palabrita arras, ¿sí? Es la seguridad y garantía, ¿sí? De la gloria que ha de venir, ¿sí? Es como un adelanto.
esa gloria que se hará presente no solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de las cosas, en el instante en que Cristo regrese. En vía de mientras, el Espíritu Santo que hace en nuestra vida, ¿sí?, nos hace que produzcamos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, benignidad. Los que vimos la semana pasada en Gálatas, ¿sí?, son los frutos del Espíritu, ¿sí? Pero la herencia total va a ser cobrada cuando el Señor regrese, que nos dé nuevos cuerpos glorificados. Cuando un creyente muere, ¿qué está en la tumba? Su puro cuerpo. El alma partió en el mismo instante que murió, parte con el Señor. Allá le están dando la vida, pero su cuerpo ahí se quedó. Bueno, cuando Cristo regrese, le va a dar nuevamente ese cuerpo. ¿Pero va a ser el mismo cuerpo? Sí, pero no. Sí, porque va a haber una relación, pero diferente. Un cuerpo glorificado, el que hicimos ya no va a enfermar ni nada de eso, ¿sí? Entonces, el propósito de todas las cosas siempre reposa en Dios. O sea, todo esto es para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Sí? Esa herencia consiste en esa gloriosa resurrección que hemos de experimentar algún día, ¿sí? Fíjense, les voy a leer textualmente lo que leí. Dice, su pueblo, o sea, los cristianos, dice, ya enteramente libre de todos los efectos del pecado, será manifestado en el sentido exacto de la palabra como su especial tesoro, ¿sí? También cuando el apóstol al final de este párrafo, cuyo centro es la obra del Espíritu Santo, agrega una alabanza para la gloria de Dios. Él está haciendo eco de lo que ya había escrito en la epístola anterior. ¿Se acuerdan que en Corintios decía que no somos dueños de nuestro cuerpo, que por eso debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ¿sí? Bueno, porque estos cuerpos primeramente pertenecen a Dios, y cuando dice la herencia adquirida, ¿sí?, es para Dios. O sea, Dios va a tomar para sí lo que Él compró, ¿sí? Esa va a ser la herencia, ¿sí? Hay un catecismo que se expresa así. ¿Recuerdan cuando hace rato cantamos no lo hemos cantado? ¿Recuerdan que dice Romanos 14:8? Que es el canto que vamos a hacer ahorita. Pues si vivimos y si morimos, entonces sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Esa es la idea de lo que está. Finalmente Dios va a tomar lo que es suyo. ¿Y por qué lo va a tomar? Pues porque Él lo compró. Él lo compró con su propia sangre, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Ven lo que responde este catecismo? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo y del pecado, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. O sea, a veces todas las cosas que para nosotros, desde nuestra perspectiva humana, resultan fatales para nosotros, dice Dios, todas las cosas para los que me aman, obran para bien, cooperan para bien, ¿sí? A lo mejor que te hayan despedido del trabajo, estuvo en el propósito de Dios para que lo buscaras. Que estuvieras enfermo o enferma, esa es la manera como Dios te está acercando a Él, para que le busques, ¿sí? Que te fuiste a la quiebra económica. Si tú amas a Dios, Dios va a hacer que todas esas cosas obren para tu bien. Eso es una verdad que entonces a veces no lamentemos las cosas que a veces parecen adversas a nosotros. Dice Pablo en Romanos, sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Entonces dice, por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado a vivir en adelante según su santa voluntad. Entonces, en vista de todo eso, es extraño que Pablo diga, bendito sea Dios. Es la exclamación lógica, ¿sí? Bendito sea, y termina para alabanza de su gloria. Tal como comienza Pablo esta sección, la termina. Todo es para alabanza de su gloria, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Debemos dar gracias a Dios por tanta riqueza espiritual inmerecida. Ya vemos cuántas bendiciones hemos recibido, ¿sí?, de parte de Dios por medio de Cristo. Las bendiciones vienen cuando uno está en Cristo, y eso significa cuando has puesto tu fe en Jesucristo. Entonces, las riquezas materiales, yo no digo que sean malas,
pero no es lo más importante. Lo más importante es disfrutar las bendiciones espirituales de Dios. Así que eso nos debe de animar. O sea, aunque en esta vida no tenga riqueza, ¿se acuerdan? Sé que allá en los cielos tengo una mansión. Entonces, esa debe ser nuestra perspectiva en la vida, ¿sí? Que veamos cuánta riqueza tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿de qué te serviría que seas millonario, que tengas una salud perfecta si me sigues rechazando? ¿Para eso quieres tener dinero? ¿Para deleitarte en el pecado? ¿Qué si estás enfermo, quieres vivir más años? ¿Para qué? ¿Para seguirme rechazando? ¿Sí? Finalmente debemos de entender que nuestras riquezas están en Cristo Jesús. Entonces, ¿somos pobres o somos ricos? Espiritualmente inmensamente ricos, ¿sí? Y lo seremos más porque cuando Cristo regrese, todo lo que el Padre ha prometido al Hijo, vamos a ser coherederos juntamente con Él. Entonces eso nos debe de animar a transitar por este mundo que está tan lleno de sinsabores, ¿sí? Cosas terribles que nos pasan. Espanta realmente, ya dicen, paren el mundo que me quiero bajar, porque el mundo va de mal en peor. Pero nuestra perspectiva dice que, ¿cómo termina el libro de Habacuc? Dice, aunque me esté lloviendo en mi milpita, estoy diciendo en versión paráfrasis, aunque me esté lloviendo en mi milpita, yo me seguiré gozando en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos todas las bendiciones que tenemos de parte tuya, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, que nuestra mayor necesidad es estar en paz contigo. Y que esta paz no es que la hayamos conseguido nosotros, esta paz la ha sido provista por nuestro Salvador, por medio de su sacrificio, Señor. Porque tu palabra es muy clara, Señor. Todos hemos pecado. Todos estamos separados de ti, Señor. Todos merecemos la condenación, Señor. Pero tu Hijo Jesús murió como nuestro sustituto. Él fue el sacrificio perfecto porque Él era sin pecado, Señor. ¿Sí? Y se ofreció a sí mismo como ofrenda por nuestro pecado, Señor. Y resucitó al tercer día, confirmando que el sacrificio fue aceptado por ti, Señor. Ahora, Padre, pedimos que valoremos, que no lo tengamos en poca cosa lo que tú has hecho por nosotros. Que nos ayudes a quitar los ojos de las cosas terrenales y nos enfoquemos más en las celestiales, porque es ahí donde tenemos nuestra verdadera herencia, Señor. Te doy las gracias, como cantamos, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. Porque te pertenecemos, porque somos tuyos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, podemos ponernos de pie. Adelante, chicas del coro. Vamos a seguir alabando al Señor. Bueno, el siguiente canto es textualmente un versículo de la Biblia que es Romanos 14:8, que acabo de mencionar hace un momento, ¿sí?
vamos. Dios es santo. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros si Él es santo y nosotros no? Pues acabamos de escuchar. En Cristo hay solución. Así que vamos a cantar este último canto, se llama Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida y inclinamos nuestros rostros y Padre Santo, a ti te alabamos, te damos la gloria y la honra, Señor mío. Sabemos que contigo somos más que vencedores, Padre Santo. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, Señor. Ni una cosa creada, Padre mío, nos podrá separar de tu amor, Padre Santo, porque tú eres el creador de todo el universo y todo lo que hay en él, Señor, Padre Santo. Quiero agradecerte, Padre bendito, por darnos este alimento espiritual, Señor, Padre bendito a todos los que estamos aquí presentes, Señor mío, gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, Padre Santo. También quiero pedirte, Padre, que vayamos con gozo, con paz a nuestros hogares, Señor, Padre bendito, y todo esto que nos enseñaste a través del pastor, Padre bendito, que nos lo llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, Padre bendito, y que podamos hablar de ti, Padre bendito, a todas las personas, Señor mío, así como también a nosotros un día nos hablaron de tu bendito Hijo Jesucristo, Señor mío, que podamos pasar un domingo agradable con nuestros seres queridos, Señor Padre Santo, y que la semana que viene nos des trabajo y nos des un alimento también, Señor Padre, tanto alimento espiritual como alimento físico, Padre Santo. Y que podamos orar por todas las peticiones, Señor, hay mucho de qué orar, Señor Padre, por el vecino, por muchas cosas, Señor Padre. Gracias, todos te lo pedimos en el amado bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.